Muy bien, entonces, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Continuamos con nuestros contenidos ya en la semana 11, ¿no? Semana 11 de nuestras clases. Y bueno, de alguna manera eso nos permite a nosotros seguir avanzando en tema de conocimientos, ¿no? En materia de conocimientos nos permite seguir avanzando y eso es positivo, ¿no? Eso es bastante positivo. Voy a compartirte entonces algo para que tú puedas visualizar en este momento y podamos ver un poquito justamente cómo va a funcionar esto. Déjame colocar mi camarita por acá. Listo. Vamos a activar la cámara. Vamos a activar la cámara rapidito para poder trabajar. Muy bien. Voy a compartir esta diapositiva que tengo por este lado. Vamos a trabajar por aquí. Voy a habilitar la cámara. Ahí está. Vamos dos todavía, pero ya van a ir llegando seguramente. Ya el mensaje ya está dado. Voy a volver a escribir otro mensajito más final como para ya decirle a los chicos que se conecten. Y listo. Muy bien. Entonces voy a compartir esto por acá. Muy bien. Vamos a compartir esto. Muy bien. Listo. Estás viendo justamente lo que estoy compartiendo yo en este momento, que no es nada más y nada menos que lo que nos va a hablar de una revolución, ¿no? Una revolución que es muy importante, que es nada más y nada menos que la Revolución Francesa, ¿no? Ese es el momento que tenemos que analizar el día de hoy, la Revolución Francesa. Como tú sabes, ¿no? Uno de los acontecimientos más importantes de la historia, ya uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna, o por decir la que inicia la historia contemporánea, es la famosa Revolución Francesa. Vamos a tratar de analizarlo rápidamente, porque en realidad hay muchos acontecimientos, y a lo largo de la historia de los exámenes de admisión, la Revolución Francesa ha sido un tema predilecto, ¿no? Un tema que muchas veces se ha hecho preguntas, especialmente, ¿no? Cuando tocan temas basados en la edad contemporánea, ¿no? Entonces, este temita es, digamos, un tema cabal, un tema que de hecho tenemos que conocer. Entonces vamos a ver qué dice, ¿no? Vamos a ver qué es lo que podemos ir viendo, ¿no? Hay que entender primero las causas. De todo hecho histórico, las causas son muy importantes, ¿no? Y en este caso, en el caso de la Revolución Francesa, tenemos nosotros que, nada más y nada menos, mira, una de las causas iniciales van a ser, ahí está, mira, justamente las causas que vamos a ver de tipo ideológica, es una de las causas más importantes, ¿no? Las causas políticas, porque bueno, las políticas van a terminar desencadenando, ¿no? El comportamiento que vamos a encontrar de parte de la clase dominante, que va a generar, ¿no? En las clases dominadas una respuesta, las causas sociales, ¿no? La situación en la cual se hallaba, ¿no? El contexto europeo de ese entonces y Francia en ese entonces, y económicamente hablando también, ¿no? ¿Qué es lo que impulsa a que esto se desarrolle? Y bueno, eso es lo que más o menos vamos a estar viendo nosotros el día de hoy, ¿no? Vamos a estar viendo justamente este hecho, ¿no? Vamos a ver cómo lo acontecido en Francia va a influenciar de forma tan notable en el mundo contemporáneo y de alguna manera en este mundo que nosotros vivimos, ¿no? Es heredera de lo sucedido en Francia, ¿ok? Y vamos a ver, entonces vamos ya netamente a entender las primeras causas que serían las causas políticas, ¿ok? Las causas políticas. Como tú ves, en Francia existía un gobierno denominado el gobierno absolutista, monárquico absolutista. La monarquía absolutista es una forma de gobierno, ¿verdad? Basada nada más y nada menos que en el dominio o en el control político absoluto de la figura del monarca o rey, ¿no? Absoluto, completo, ¿no? El monarca o rey era el que lideraba absolutamente todo, ¿no? Él era el responsable justamente de dirigir la política del país, del Estado en ese caso. Ese monarca o rey que estamos viendo, ¿no? Al tener un gobierno de tipo absolutista, él era todo, él representaba todos los poderes y de alguna manera él también designaba a su sucesor, ¿no? Que en este caso solía ser el hijo primogénito mayor, el primogénito varón mayor, ¿no? Según la tradición. Ahora, todo el poder está en la figura del monarca, ¿no? Y eso de alguna manera conduce, ¿no? A la corrupción, ¿no?
dejarle el poder a una sola figura es sumamente riesgoso, porque como tú ves, ¿no? Conduce a que uno, frente al poder que tiene, frente al poder que adquiere, de alguna u otra manera, finalmente termine corrompiéndose, ¿no? Y eso es algo bastante, pero bastante frágil y sensible, ¿no? En la Francia de ese entonces. Así que bueno, veamos algo más, ¿no? Esta vertiente conocida como, bueno, esta forma de gobierno conocida como el absolutismo monárquico, va a tener que caer en algún momento, ¿no? A pesar de que se basaba en la creencia de que el poder él lo tenía, nada más y nada menos que por acción y obra y gracia de Dios, porque eso es lo que fundamentaba el absolutismo monárquico, ¿no? Que el poder de ellos venía de Dios, ¿no? Y si Dios los ha designado como gobernantes, ¿quién puede atreverse a cuestionar a Dios, ¿no? Por algo es que estaban ellos como autoridad, ¿no? Porque Dios así los quiso. O sea, el poder de los monarcas venía de Dios también. La iglesia juega un papel muy importante, justamente para que la gente adoctrinada pueda creer que esto es así, ¿no? Si Dios lo quiso así, pues Dios tiene su proyecto y hay que aceptar la voluntad de Dios, y si no lo acepto, pues está mal, ¿no? Las nuevas ideas que van a surgir en el siglo XVIII, ¿ya? Esas ideas liberales, esas ideas de transformación, esas ideas nuevas que van a surgir en ese siglo, van a contradecirse directamente con el absolutismo de la época. ¿Cuáles son esas ideas? Esas las vamos a conocer. El monarca de Francia de ese entonces, el monarca protagonista de este capítulo, conocido como la Revolución Francesa, es nada más y nada menos que el gran Luis XVI o Luis XVI, que sería lo correcto, ¿no? Pero bueno. Sigamos viendo, a ver qué más podemos ver. Las causas ideológicas, ahí está, esto es lo que quería, ¿no? Acá es importante la influencia que va a tener la ilustración. Cuando te acuerdas de la ilustración, ¿no? La edad de las luces, ¿no? En Europa. Ese momento en el cual la ciencia va a empezar a ocupar un papel predominante en la vida del hombre, en el pensamiento del hombre. La ciencia junto con nada más y nada menos que esas ideas filosóficas de estos grandes pensadores que van a surgir en Francia, ojo, surgen en Francia, pero se extiende por toda Europa, o sea, se contagia rápidamente esa forma de pensar por toda Europa. La ilustración nos va a dejar personajes tan famosos, ¿no? Como por ejemplo Voltaire, Rousseau, Montesquieu, ¿ya? Son figuras propias, ¿no? De este momento, de esto que se conocen como nada más y nada menos que la ilustración. Estos señores que tú ves acá, ¿no? Junto a Diderot, a D'Alembert, ¿ya? Que son ilustrados, son hombres que le dan mucha importancia al conocimiento. Y dentro del conocimiento, el conocimiento filosófico, pues lógicamente es el que destaca más. Pero este conocimiento filosófico no es un movimiento filosófico, un conocimiento filosófico que buscaba justificar la existencia de Dios o de algo, sino que principalmente buscaba justificar, perdón, no justificar nada, sino más bien encontrar una razón, ¿no? Una razón para hallar la verdad en el conocimiento. Entonces ahí uno va conociendo, ellos van conociendo a la sociedad, van conociendo a la política, y todo esto de acá va surgiendo de tal forma, ¿no, chicos? De tal forma interesante, que los aportes de estos señores, ¿no? Esos principios que nos aportan ellos, de la sociedad en conjunto, ¿no? Van a convertirse, ¿no? En la base, ¿no? En la base la base ideológica de esta revolución. Toda revolución, todo movimiento así organizado, tiene que tener un sustento ideológico. No es que simplemente nos rebelamos y nos rebelamos, ¿no? Tiene que haber un sustento ideológico. O sea, ¿qué es lo que queremos finalmente conseguir, lograr, cambiar? ¿En qué estamos de repente de acuerdo todos que es necesario transformar? Entonces la ideología, la forma de pensar del hombre también va a ser muy importante como causa de la Revolución Francesa. Entender que la Revolución Francesa fue un proceso solamente que a los pobres ya les tocaba, ¿no? Porque estaban cansados de ser explotados, es muy absurdo. Porque hay que entender justamente que esta Revolución Francesa no solamente se trató de un pueblo que se levantó después cansado de tanta opresión, sino que también es un pueblo que se levantó, pero cuyo accionar, cuya reacción, ya provocó un cambio estructural enorme en Francia y posteriormente en el mundo, porque se ponía fin al antiguo régimen, el sistema absolutista, y se estaba imponiendo un nuevo sistema parecido a lo que hoy en día tenemos nosotros.
el gobierno fundamentado en la voluntad del pueblo, ¿ya? Y eso el pueblo lo sabía, el pueblo no lo sabía, pero sí había gente que formaba parte de este grupo que quería hacer el cambio de esa forma. O sea, siempre tiene una orientación, una forma de pensar esta transformación, este cambio. Por eso es que tiene trascendencia, ¿no? Bueno, justamente estos señores fueron los que más criticaron al absolutismo francés y a la figura de Luis XVI, ¿no? Y los hechos que éste cometió. Bueno, sigamos viendo. Entonces la ilustración es muy importante. Ya la ilustración, el siglo de las luces es muy importante. El movimiento, ¿no? que se da durante el siglo de las luces es el movimiento conocido como la ilustración. Ahora, económicamente hablando, digamos que eso es lo que ayuda, ¿no? Impulsa que se dé una transformación. Porque en realidad puede ser, ¿no? Que nosotros estemos pensando que puede haber cosas mejores, podemos pensar de repente que van a pasar, que tienen simplemente que cambiar algunas cosas. Podemos estar pensando y pensando y pensando, pero tiene que haber algo que nos motive a luchar por ese pensamiento, ¿no? Por eso que tanto pensamos, ¿no? Y decimos, bueno, algún día, ¿no? Y eso que motiva, por lo general, suele ser algo económico, ¿no? Hasta social, ¿no? Como por ejemplo lo que vivimos en nuestro país, ¿no? O sea, de repente lo que hemos observado nosotros la semana pasada, ¿no? A medida que veíamos, ¿no? Cómo los jóvenes se organizaban y salían a las calles a luchar, ¿no? Encontró de repente en algunas causas económicas, por ahí encontró algo para salir y protestar, encontró también en las causas sociales, ¿no? Al ver justamente morir jóvenes inocentes, ¿no? La gente al día siguiente, de domingo, se sumó en gran mayoría, ¿no? Entonces te das cuenta, o sea, siempre hay algo más que tiene que impulsar, porque las ideas están ahí. El tema es que haya algo que nos motive, nos impulse. Y ese algo que nos impulsa está en lo económico muchas veces o en lo social. En este caso, si vamos a hablar de la Francia de ese entonces, ¿no? Económicamente la situación era pues horrible, ¿no? Era una situación muy, pero muy pesada. Las cosechas no funcionaron ese año, salieron mal. Hambruna, ¿no? Hambruna. No hay cosechas, no hay comida. Entonces, algún grupo capitaliza las pocas cosechas que hay y el otro grupo se queda de hambre. Entonces, eso provoca, ¿no? Malestar en la población. Al no haber cosechas, lógicamente los productos incrementan de precio, ¿no? Incremento del pan, incremento del trigo, ¿no? Que es la base, ¿no? Para hacer la harina. Eso provoca también malestar. Y Francia, ¿no? Que de alguna forma ya se encontraba en una situación económicamente ajustada debido a las guerras anteriores que tuvo y debido al estilo de vida que se llevaba, el estilo de vida cortesano que se llevaba en el Palacio de Versalles, que era de muchos gastos, principalmente porque las autoridades, en ese caso, el señor Luis XVI y su esposa María Antonieta, conocida como Madame Déficit, así le decían, Madame Déficit, personas como ellos hicieron lamentablemente, ¿no? Que Francia se hundiera aún más en sus deudas. Y al hundirse más en sus deudas, ¿no? Lógicamente no podía salir y un solo Estado, o sea, una sola clase social mantenía a todo Francia. Eso lo vamos a analizar enseguida, cuando veamos la sociedad y te voy a explicar más a detalle. Justamente ahí está, ¿no? Las clases sociales, o las causas sociales, perdón, y las clases sociales. Esa es la Francia del siglo XVIII, esa es la Francia de la Revolución Francesa. Esa Francia que tú ves, ¿no? Mayoritariamente del pueblo, esa Francia del pueblo que no hallaba, ¿no? Descanso porque tenía que mantener a las clases sociales o a las clases sociales que estaban sobre ella, que eran la nobleza y el clero. La nobleza, como tú ves, ¿no? Era la responsable de dirigir la actividad política, no cobraban impuestos, eran dueños de la mayoría de la tierra que había en la Francia de ese entonces. El clero es la iglesia y sus altos mandos. Entonces, estas dos clases sociales, ¿no? Que eran la nobleza y el clero, no tributaban, vivían de lo que les ofrecía la clase dominada como pueblo, o el tercer estado, o el estado llano, así también se le conoce. Este pueblo o estado llano estaba conformado
por los burgueses y por los campesinos y artesanos franceses. Todos ellos formaban parte de lo que se conoce como el pueblo, el tercer estado o el estado llano. ¿Ok? El primer estado sería la nobleza, el segundo estado sería el clero, ¿no? Por si acaso. Ahora, como tú ves, dentro del pueblo también habían divisiones, ¿no? Dentro del pueblo había un grupo que se hacía denominar, o se denominaba y se conocía como los burgueses, y había otro grupo que eran pues los campesinos y los artesanos netamente. Este grupo conocido como burgueses, que representaba a un 15% de la población francesa en total, ya como te estás observando ahí, este pueblo conocido como este grupo, perdón, del pueblo conocido como los burgueses, eran quienes justamente junto a los campesinos que también y los artesanos que también forman parte del tercer estado, pagaban impuestos. Pero impuestos para mantener a esta clase, ¿no? Estas dos clases que no hacían nada. Ahora, estos burgueses, a diferencia del campesino y del artesano, vivían bien, porque muchas veces tuvieron educación, porque además de tener educación, se dedicaban a una actividad económica próspera, que es el comercio. Entonces, al tener una actividad de esa manera o de ese tipo como el comercio, estas personas generaban ingresos económicos interesantes. Y eso les obligaba a tener una carga tributaria mayor. Y esa carga tributaria, lógicamente, o sea, dice uno, yo pago para mantener a gente que no hace nada y no es justo. Pues no, no es justo realmente. Y eso es lo que vamos a encontrar, ¿no? Los burgueses son quienes van a liderar la Revolución Francesa. Y los burgueses son quienes van a decir, nosotros económicamente somos incluso más poderosos que el rey, los nobles y la misma iglesia. Porque nosotros los burgueses pues generamos capital, ingresos. Entonces, y de esos ingresos que generamos, ellos más bien viven con los impuestos que nos cobran. Entonces los burgueses lo que van a querer inicialmente es, de alguna forma, ¿no? Ascender socialmente. Ascender y tener alguna especie de privilegio, pero se le va a negar. Porque los burgueses, a pesar de tener dinero, forman parte del tercer estado. Y en la Francia de ese entonces, socialmente hablando, no existe la posibilidad de ascender económicamente. O sea, el pensamiento del antiguo régimen es así. No hay escala social, o sea, no puedo escalar socialmente, sino que si yo soy del pueblo y puedo ser el más rico de todos, y más rico que el rey, igual soy del pueblo porque soy del pueblo, pues, ¿no? Y entonces, de repente era injusto. Y los burgueses por eso van a dirigir su cólera de ellos, de no poder ascender, ¿ya? Como clase, van a descargar esa cólera sobre los campesinos y los artesanos, utilizando a estos como caballitos de batalla, utilizando a estos para poder hacer una rebelión donde los burgueses prometían que se iba a hacer un mundo donde todos somos iguales, donde campesinos, artesanos, burgueses, nobles y la iglesia, todos somos iguales, todos somos lo mismo. Mira cómo lo venden, ¿no? Se vende bonito. Se vende bonita esa idea. Y entonces los campesinos, los artesanos, cierto, no, sí, no, no, ¿por qué? ¿Por qué menosprecian? Y ellos son los que más van a luchar, los más pobres. Los burgueses van a dirigir esto. Y finalmente se sabe que la Revolución Francesa es una revolución de tipo burguesa. Son los burgueses. ¿Lo que van a lograr los burgueses? Los burgueses van a lograr desaparecer a la iglesia como tal, bueno, al clero como Estado, ¿ya? Y también van a desaparecer al rey o a la nobleza como Estado. Y ahora la burguesía va a establecer las nuevas reglas. ¿Cuáles son las nuevas reglas? El que manda no es el que tiene el poder, entre comillas. El que manda es el que tiene más dinero, porque el que tiene más dinero puede sustentar el poder y se va a pensar como ellos, ¿no? Entonces, finalmente lo que hizo la burguesía es, yo siempre digo, ¿no? Es aprovecharse de los más pobres que en esta situación, como tú estás viendo, ¿no? Se encuentran frente a una necesidad enorme, frente a una situación horrible. ¿Para qué? Para que luchen por ellos y finalmente sean ellos los que ahora gobiernen. Bajo el lema de que todos somos iguales y todos somos libres, ojo, ¿ah? Solo que yo tengo más y tú no tienes nada, y ese es tu problema si tú eres pobre, ¿no? Pero yo sí tengo, y bueno, yo vivo así, y bueno, yo gobierno, yo tengo preparación, tú no gobiernas, y bueno, y así ocurren las cosas, ¿no? Eso es lo que es el capitalismo, esa es la burguesía, eso es lo que hace la burguesía. Y bueno, pero ya, ahorita no estamos para discutir eso.
la idea era, en este caso, conocer, ¿no?, cómo se va a dar esta rebelión. La burguesía formaba parte del pueblo. Entonces era parte del Estado llano, del tercer Estado, era pisoteada por las otras. Por eso la burguesía lo que hizo es cambiar el papel, cambiar las reglas de juego. Bueno, veamos ya propiamente, ¿no?, cómo se dividió esta sociedad. Te dije yo, habían 3 estamentos, porque se les denominaba estados. Ya, estamento viene de estado. El primer estamento es la nobleza. Ya, el segundo estamento es el clero. Y el tercer estamento es el estado llano, ¿no? Y ahí es justamente donde está, ¿no?, la burguesía. Hombres estudiosos, ¿no? Están preparando algunas universidades. Ahí está, pues, D'Alembert, Diderot, toda esa gente son gente de tercer estado, pero gente que económicamente era poderosa, tenía recursos económicos. No eran como los campesinos que se valían de su pequeña porción de tierra para poder vivir, ni nada por el estilo. No, no, no. Muy diferente era la situación. Ahora, como tú estás viendo, ¿no?, 3 estados, 3 estamentos, ¿no? No existía eso de la movilidad social, es decir, que yo pudiera ascender y escalar. Eso no existe. Eso detona, ¿no?, en la burguesía el deseo de querer conseguir algo semejante. Y por eso es que ellos van a encauzar su lucha con la gente que menos tiene, porque les serviría mucho, son la mayoría. Las causas sociales, ¿no? Veamos socialmente qué ocurrió, señor. Acá había un estado triestamental, o decir, una sociedad triestamental, los 3 estamentos, no había ascenso social, o sea, no había movilidad social, habían grupos que no pagaban nada, la nobleza y el clero, ellos no pagaban absolutamente ningún impuesto, vivían, es cierto, vivían de lo que pagaban las otras dos, la clase conocida como el tercer estado o el estado llano. Y bueno, este estado llano conformado por campesinos vive en una miseria completa, ¿no? Realmente son como los siervos de la nobleza y del clero. La burguesía tenía dinero y ambicionaba poder tener también participación política en el Estado, pero no se la dieron y no se la iban a dar. Entonces, eso es lo que va a motivar de un lado, ¿no?, que ellos quieran utilizar al pueblo para poder desarrollar su proyecto. Las etapas de la revolución, como tú ves, no son aquellos grandes periodos por los cuales va a pasar la Revolución Francesa. O sea, esto fue un proceso complicado, largo. No ha sido tan sencillo en realidad. Uno cree, no, bueno, se rebelaron, salieron, mataron a alguien y ya está. No, ha habido momentos. Es que estamos hablando de un cambio completamente enorme, es un cambio cualitativo. Vamos a pasar, señores, de tener un rey a pasar a tener un representante del pueblo. Y eso no es cosa de que solamente nos tumbamos al rey y ya, bueno, tenemos un representante. Como tú ves, no a todos les va a gustar la idea. Y no todos están preparados para representar al pueblo. O de repente son muchos los que creen poder representar al pueblo y eso genera división. Otros están los que dicen, no, pero con el rey estábamos mejor porque la gente también es inmediatista. Para muestra lo que ha pasado este fin de semana. Una semana que renunció el expresidente. ¿Cómo se llama? No, perdón, hace 2 semanas que ya hicieron salir, creo, al antiguo presidente, ¿no? El señor, no, antes de Merino, Vizcarra, ¿no? Cuando hicieron salir a Vizcarra, ingresó un señor, ¿no? Presidente del Congreso, ingresó de forma constitucional, ¿no? Legal, se podría decir hasta cierto punto. Pero la gente ya quería resultados, ¿no? Al día siguiente ya quería que él nos saque de la pobreza, ¿no? Al día siguiente ya queríamos que él haga todo, ¿no? Pero tampoco lo va a hacer, ¿no? Y tampoco tenía un proyecto, según lo que se ve. Este señor vino, ¿no?, por azar, ¿no?, a querer tomar el poder. Y bueno, como hay gente a la que no le simpatiza la idea del cambio, pues hay gente que sale a reclamar, ¿no? Igual es acá, ¿no? O sea, igual hay gente ahora que, por más de que tenemos un nuevo presidente ya hace una semana, bueno, ni una semana, no, días que tenemos un nuevo presidente, hay gente que todavía sigue reclamando y saliendo a protestar, ¿no? Porque la gente es inmediatista, como la gente dice, no, pero bueno, si entra alguien ya tiene que hacer cambios, transformaciones radicales. Y no, pero mejor estábamos con Vizcarra, mejor estábamos con Merino, mejor estábamos con PPK, mejor estábamos con Ollanta, ¿no? Mejor estamos con el chino, ¿no? Estamos retrocediendo cada vez, ¿no?
Entonces la gente es inmediatista y quiere volver a lo cómodo, a lo tranquilo, a lo que conoce. Y por eso es que cuando se da la revolución, se van a dar cambios, sí, pero no siempre van a ser aceptados por todos. Algunos van a decir, no, pero ¿por qué? No, pero ¿para qué este cambio? ¿Por qué este otro cambio? No, mejor lo hubiéramos dejado así. Y no me gustó y ya me molesté y junto a un grupo de gente y empezamos a tirar todo abajo, ¿no? Y ese tipo de cosas no gustan. O presentan proyectos, planes, se hacen los planes, fracasan y entonces la gente protesta y reclama y se tumba abajo todo un movimiento. La Revolución Francesa pendía de un hilo, chicos. La Revolución Francesa eh, pendía de un hilo, ¿por qué? Porque, aunque tú no creas, el resto de Europa vivía bajo el absolutismo monárquico. Francia era el único país que pretendía no vivir bajo la soberanía del pueblo. Y eso no se iba a poder dar. Eso realmente era absurdo continuarlo porque los países de Europa se van a dar cuenta y van a decir, oye, ¿qué pasa con Francia? ¿Qué está hablando? Está diciendo que el pueblo lo puede hacer, que el pueblo puede elegir su autoridad. Están locos, no vamos a atacar Francia y vamos a volver a poner las cosas como estaban antes. ¿Qué le pasó al pueblo? ¿Qué cree el pueblo que puede hacer? Y por ese motivo es que pendía un hilo la Revolución Francesa. Había que hacer algo rápido para favorecer a la revolución, ¿no? Y no para que se pierda tanto tiempo y finalmente se pierda la revolución, lo que se va a lograr. Ahora, dentro de todo esto, nosotros vamos a ver justamente qué formas de gobierno se fueron dando durante el proceso revolucionario hasta encontrar una forma ideal, idónea. Ahora, aquí, bueno, dentro de lo que estamos viendo, podemos mencionar también a Napoleón, pero de repente por cuestiones de tiempo no voy a llegar a ver justamente toda la presencia de Napoleón, sino solamente hasta el momento en el cual es elegido en el en el consulado, y ahí quedamos, porque en realidad Napoleón también forma parte de ese proceso, ¿no? Y nosotros vamos a quedarnos con esto de aquí, ¿no? Con la idea de los estados generales, que es cómo empieza esto, con la asamblea constituyente, que es lo siguiente, la asamblea legislativa, la convención, al directorio y el final del directorio, ¿no? Que es hasta donde yo pienso llegar ahora, porque de lo contrario nos va a faltar tiempo, ¿no? Y no quiero pasarme también mucho de la hora respecto al profe. Y tenemos varias preguntitas que responder ahí, ¿no? Y vamos a quedarnos en estas ideas. Entonces vamos a ver acá, ¿no? ¿Cómo pasa todo? Acordemos, ¿no? Francia está en crisis económica, crisis horriblemente económica, una crisis tremenda, una crisis fatal, una crisis imposible de superar, ya una crisis de verdad horrible. Como te dije, esta crisis que se estaba llevando en Francia, ya esta crisis que se lleva en Francia, viene nada más y nada menos justamente por culpa del estilo de vida que se llevaba, ¿no? De parte de los nobles y del clero, ¿no? El estilo de vida cortesano, donde se hacían fiestas muy grandes, nada más y nada menos que en el Palacio de Versalles, ¿no? El Palacio de Versalles es uno de los símbolos del absolutismo o del estilo de vida cortesano, ¿no? Un lugar donde el monarca y su esposa se vanagloriaban del poder que tenían, justamente gracias a los impuestos del tercer estado. Invitaban a todo el mundo y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, ya en realidad ese estilo de vida era pues deplorable, porque tu población vivía muy mal. El pueblo francés estaba completamente mal, mientras que ellos vivían pues no la gran vida, ¿no? Y eso es lo que hay que tener de repente en consideración, ¿no? Como una idea. Ahora, como la situación era infranqueable, como Francia ya estaba mal económicamente, el rey Luis XVI decide preguntar, ¿no? A su ministro de Economía, Jacques Necker, así se llamaba Jacques Necker, decide preguntarle, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? Necker va a dar una alternativa, ¿no? Necker va a decir, ¿sabes qué? Yo creo, y siendo razonable, y lo más justo sería, dice Necker, ¿no? Lo más justo sería que se pueda dar lo siguiente, ¿qué cosa? Que podamos quitarle los privilegios a esas clases o a esos estados que hasta el momento mantienen privilegios económicos. Es decir, de alguna forma obligar a que el estado conocido como nobleza, al estado del clero, también tributen. Solo mediante la tributación de la nobleza y del clero, junto, lógicamente, al estado llano, se podría solucionar este déficit en el tiempo. Algo que el rey no supo cómo responder, ¿no? Y decidiría, ¿no? Que esto se tendría que resolver
en una reunión conocida como los Estados Generales. Los Estados Generales es la reunión de los tres estamentos. Es la reunión, como tú ves, ¿no?, de estos tres estamentos: nobleza, clero y Estado llano, para que por fin puedan decidir justamente sobre este punto. Si pagarían o no pagarían impuestos la nobleza y el clero. Ahora, aquí se reúne muchísima gente. Se reúne bastante, pero bastante gente. Pero tú también dirás, profesor, yo según lo que hemos visto en la estadística anterior, hemos observado que tanto la nobleza como el clero tenían una representación mínima de gente, ¿no? Y en el caso del clero, perdón, y en el caso del Estado llano, había muchísima gente, no eran la mayoría. Si se iba a hacer una votación, lo más lógico es que gane el tercer estado o el Estado llano, ¿no? Porque son la mayoría. Eso se llama voto universal, ¿no? Cuando tú haces que todos voten, sin importar a quién pertenezcas, el que tiene la mayoría gana. Pero en los Estados Generales, que su última vez fue, que había sido convocado por última vez hace ya 150 años, en los Estados Generales se votaba por estamento. Cada estamento tomaba una decisión y finalmente esa decisión contaba finalmente como un voto. Es decir, solamente habían 3 votos. Un voto del Estado conocido como nobleza, otro voto del clero y otro voto del Estado llano. Era lógico suponer que frente a esta petición de que la nobleza y el clero voten, ellos estén en contra, ¿no? Y que el pueblo esté a favor de que sí lo hagan, ¿no? Para solucionar la crisis económica. Entonces, se dio esta idea y se dio el problema del voto. Porque la nobleza y el clero decían que el voto debía mantenerse, ¿no?, voto estamental, es decir, un voto por cada estamento. Cada estamento representa un voto y punto. Y el Estado llano decía, no, voto universal, voto a mano alzada, que se pronuncia acá la mayoría, que se respete la decisión de la mayoría. Y ese es el famoso problema del voto. El problema del voto hace nada más y nada menos, ¿no?, que esto no llega a ningún acuerdo. No se llega a ningún acuerdo en esta reunión conocida como los Estados Generales. A ninguno, pero ningún acuerdo. Definitivamente fue infructífero esta reunión. No sirvió para nada. Se pelearon. Esto llegó a un desastre total. Fue una pelea, fue una discusión enorme que provocó que el Estado llano decidiese retirarse de la reunión. Junto, sí, con algunos miembros del clero y algunos miembros de la nobleza que eran más partidarios hacia algo un poco más justo. Pero cuando te hablo de algunos, te hablo de un poquito más de 20 personas, no te hablo de que todos han sido conscientes, ¿no?, y han dicho, no, claro, vamos a la lucha justa, no, no. Y unos cuantos miembros de este grupo que se han pasado junto a los miembros del Estado llano, que decidió, ¿no?, en este caso, llevar a cabo una reunión aparte. Esta reunión, conocida como la reunión de la sala de juego de la pelota, esta reunión que se dio en una sala del Palacio de Versalles, en una sala grande, enorme del Palacio de Versalles, donde se realizaba justamente, se llevaba a cabo un juego con un balón que era muy parecido al, en este caso, bueno, el que se tira la pelota, el famoso frontón, ¿no? O frontón, que le dicen así, se tira una pelota a la pared, ¿no?, con una baqueta, una raqueta, raqueta, ¿no? Bueno, en este salón, que estaba dentro del mismo palacio, se va a llevar a cabo una reunión del tercer estado, junto con aquellos miembros de la nobleza y del clero, que van a decidir, ¿no?, acompañarlos y apoyar su postura. Es ahí donde finalmente se va a decidir que se unan, una unión entre ellos. Una lucha se acaba de iniciar, señores. Se acaba de gestar una lucha que no va a parar hasta que Francia tenga una constitución. Van a dar a luz a la Asamblea Nacional Constituyente. Se jura en esa sala, por parte de los representantes del pueblo, como por parte de esos representantes de la nobleza y el clero que estaban ahí, luchar incansablemente hasta que Francia tenga una constitución y se realicen enormes cambios en lo que está pasando en Francia en ese momento. Es decir, querían pasar
de una monarquía absolutista a una monarquía constitucional, es decir, una monarquía con una constitución, con una carta magna, con un documento donde se garantice y se limite también el poder del rey, del monarca, que se limite un poco, que el pueblo tenga alguna representación. Eso de ahí lo tenía Inglaterra ya. En ese momento, políticamente hablando, Inglaterra era un país mucho mejor, políticamente hablando. El sistema de Inglaterra, conocido como la monarquía constitucional o parlamentaria, era un sistema bastante moderno respecto a la monarquía a la monarquía absolutista, donde el rey era el rey, pues, y tenía todo el poder. En cambio, en la monarquía parlamentaria, los reyes reinan, pero no gobiernan, porque finalmente el rey no puede pasarse de la Constitución, y lo hace el Parlamento. Si el Parlamento, que está representado y elegido por el pueblo, él sí gobierna. Entonces, igual se quería hacer en Francia lo mismo. Esta primera etapa que estamos viendo, que se llama Asamblea Nacional Constituyente, lo que buscaba era una constitución para Francia. Hacerle entender al rey que era necesaria una constitución y luchar incansablemente hasta que esta constitución se pueda dar, señor. Entonces, mira, el primer objetivo no fue directamente, como tú estás viendo, agarrar y transformar Francia. No, el primer objetivo fue agarrar y establecer una constitución. Una constitución que le iba a dar participación política a la burguesía. O sea, lo que la burguesía quería, tener participación política a toda costa. No le importaba si es que tenía que abandonar su antiguo plan, mejorarlo, intensificarlo, no. Por ese motivo es que estamos viendo aquí, ¿no? Lo primero que se busca es esto, ¿no? Una transformación que nos lleve, no, perdón, un cambio que nos lleve a tener una nueva constitución. Asamblea Nacional Constituyente. Pues acuérdate, la Asamblea Nacional Constituyente, constitución. Como el rey no los ha escuchado, como el rey ha ignorado el clamor del pueblo, ha ignorado el clamor popular, se va a establecer justamente durante esta fase conocida como la Asamblea Constituyente, este día, ¿no?, que es el 14 de julio de 1789, en el cual los franceses celebran prácticamente, bueno, no su independencia, pero sí el nacimiento, ¿no?, de su estado. Ya, el pueblo francés, el pueblo más pobre de Francia, los más pobres, la gente pues que era mendigo, no tenía nada que ponerse, ni que comer casi, conocidos como los sans-culottes, ¿ya? Sans-culottes. En castellano lo escriben sans-culotes, así se escribe en castellano, pero es el sans-culottes. Estos señores, ¿no?, franceses, más pobres, instigados, motivados por la burguesía que les va a decir hay que salir a luchar, hay que exigir lo que es nuestro, hay que salir a ganar, ¿no? Van a decidir ir y atacar el símbolo de la represión en Francia absolutista. O sea, muchos dirán ustedes, ¿por qué no fueron al Palacio de Versalles y se tumbaron el Palacio de Versalles? No, se fueron y tomaron una prisión que había en Francia, donde todo aquel que se oponía al régimen absolutista monárquico o al régimen del monarca Luis XVI era encerrado, golpeado, torturado en ese lugar. Esa era la famosa prisión de la Bastilla. La Bastilla era el símbolo de la represión de Francia, el símbolo de la Francia absolutista. Entonces, esa prisión ya fue tomada violentamente por el pueblo, liberando a muchos jóvenes, a muchas personas, líderes, ¿no?, que luchaban por una Francia justa, que se oponían a ese régimen tiránico, por decirlo así, de Luis XVI, fueron encerrados, fueron liberados ese día. Ese era el símbolo del poder del rey, pues no, tú estabas en contra, encerrado, ¿no? Y te encerraron. Entonces, por eso es que pasó eso ahí. Ese es el día nacional de Francia. Ellos celebran los 14 de julio. La toma de la Bastilla se llama ese día. Ese día el pueblo demostró lo que puede hacer. El pueblo demostró que si se levantan, pueden hacer lo que quieran. Y realmente no hay quien los pueda controlar. Muchas vidas se perdieron, los militares terminaron huyendo, abandonando el lugar, y el símbolo de la represión
caía en manos del tercer estado, el estado llano. El pueblo se había logrado imponer. Justamente, nosotros como producto de esta Asamblea Nacional que se está llevando a cabo, ¿no? Se va a establecer ahora algo diferente. Se va a establecer los famosos derechos del hombre y del ciudadano. Una, digamos, de las cosas que mayor trascendencia dejó en Francia la humanidad. Justamente después de este hecho llamado Revolución Francesa, lo que nos queda a nosotros como parte, ¿no?, del legado de esto es esto de aquí, ¿no?, lo que estamos viendo. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que lógicamente ha ido cambiando en el tiempo, porque acá hay algunas cosas que se estipulan, ¿no?, pero que con el tiempo hemos ido nosotros teniendo conciencia de que debe ampliarse un poco más. En este caso, no te voy a mentir, ¿no? Lo que podemos rescatar es justamente que se establecen aquellos principios de los cuales la Ilustración hablaba. Igualdad entre todos, la libertad y la tolerancia. Esas diferencias que nos hacen seres humanos. Entonces, justamente ahí es donde radica la importancia de esto de aquí, ¿no?, conocido como la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Y esto se va a dar durante la etapa conocida como la Asamblea Nacional. ¿Ya? Esto que se ve acá, que estamos viendo, ¿no? En la Asamblea Nacional, ¿no?, Asamblea Nacional Constituyente, en esta asamblea, lo que se va a buscar acabar, o con lo que se va a buscar acabar, es nada más y nada menos que con los privilegios que antes habían feudales, es decir, devolverle la tierra a quienes le pertenecen. Se le va a quitar aquello que le pertenecía al clero, a la nobleza, ¿no?, que era dueño de la gran tierra, pero que finalmente la trabajaba otro, ¿no? Eso, todo eso de ahí es lo que vamos a encontrar. Se va a crear la constitución que tanto se quería crear. Se va a llevar a cabo esa constitución. Se establecen lógicamente lo que acabamos de ver, los derechos del hombre y ciudadano, y se va a crear y se va a elegir a la Asamblea Legislativa, ¿no?, y al Parlamento, ¿no?, al que se va a encargar de hacer las leyes. Todo esto con el rey todavía vivo, con Luis XVI todavía vivo, y planteándole al pueblo a él todavía la posibilidad de que él siga siendo el rey, y que el pueblo está ordenando ahora un poco la estructura del Estado. El rey todavía estaba, pero el rey todavía no se pronunciaba. ¿Ya? El rey todavía no se pronunciaba. El rey estaba prisionero y decidía no pronunciarse respecto a esta situación. Decidía mejor no decir nada, ¿no? Viene la Asamblea Legislativa, y en la Asamblea Legislativa vamos a encontrar nosotros ¿qué cosa? Vamos a encontrar nada más y nada menos, pues, que en esta etapa la Asamblea Legislativa tenía la labor de crear las leyes de esta Francia nueva. Van a surgir grupos políticos conocidos como los radicales, que eran los jacobinos, y los moderados, que eran los girondinos. Los radicales o jacobinos eran los que fueron protagonistas de la toma de la Bastilla. Yo te dije que la toma de la Bastilla se llevó a cabo gracias a la gente más pobre de Francia, al que no tiene nada que perder, a este grupo conocido como los Sancuyots, que te dije. ¿Ya? Estos señores eran los jacobinos. Tenían líderes también ilustres, gente también preparada, ¿no? No eran todos mendigos, por ahí había uno que otro que tenía preparación, algo, ¿no?, o formación en algo, y bueno, tenía líderes ilustres, y vamos a ver. Y había un grupo más moderado, ¿no?, que hablaba justamente de que, bueno, hay que continuar con la monarquía constitucional, porque los jacobinos eran los que principalmente decían, no, hay que acabar con, los jacobinos querían acabar con todo, hay que empezar de cero. Como dicen, hay que destruir para volver a construir, ¿no? En cambio, los girondinos, ¿no?, eran los que preferían, ¿no?, de repente, no, los cambios van a ser graduales, poquito a poco, ¿no?, sin que duela tanto. Y es ahí donde te das cuenta, ¿no?, hay diferencias. Esas diferencias son importantes. El líder de los jacobinos es Maximilien Robespierre, el incorruptible, como le decían, ¿no?, Maximilien Robespierre. Robespierre llevó a más de 1500 personas a la guillotina, pero de eso te voy a hablar un poquito más adelante, ¿no? Robespierre era justamente un jacobino,
radical, ¿no? Ahora, esta Asamblea Legislativa va a tener que hacer frente a un problema importante. El rey va a intentar escapar, va a intentar huir. Justamente su esposa María Antonieta era austriaca. Su papá, el rey de Austria, va a decidir unirse a Prusia y hacer una campaña, ¿no?, para tratar de liberar a su hija María Antonieta. Su hija María Antonieta, que se encontraba, pues, no, cautiva, prisionera junto a su esposo y sus hijos, ¿no?, en el Palacio de Invierno. Entonces, es ahí donde justamente estas dos naciones se unen, dos naciones poderosas, monárquicas absolutistas de la Europa de ese entonces, del siglo XVIII, se van a unir para tratar de liberar a María Antonieta, ¿no?, y restablecer el orden dentro de lo que era esa Francia, ¿no?, desordenada. Y es ahí donde la Asamblea Legislativa decide formar un ejército e ir y enfrentarse a estas potencias que se estaban uniendo. La Asamblea Legislativa toma esta decisión. La batalla de Valmy es una de esas batallas donde el pueblo, donde un ejército formado por el pueblo, no un ejército profesional, un ejército formado por el pueblo, campesinos, artesanos, como te dice, gente que no tiene nada que perder, fue a luchar ahí, a morir en gran cantidad, pero finalmente vencer. Esto de acá, ¿no?, es lo que tú estás viendo, ¿no? Declararle la guerra a aquellos países contrarios a la revolución. En palabras de Robespierre, serían enemigos de la revolución. Y acá hay que tener bastante cuidado, ¿no? Acá lo que se viene es increíble, ¿no? Viene esta etapa conocida como la Convención, porque Robespierre, líder jacobino radical, va a ver justamente en este acto donde Prusia y Austria intentan sofocar la revolución, va a ver justamente que el rey y la reina tienen algo que ver acá, tienen algo han tenido que meter su cuchara acá estos señores, y por ese motivo la cosa está así, está grave, está mal en este momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, dice Robespierre. A mí nadie me va a hacer esta tontería. Él desconoce, ¿no?, la asamblea, y se instaura un nuevo gobierno de jacobinos, un gobierno de radicales, que se va a conocer como la Convención. La Convención es ese grupo, es ese momento en el cual los jacobinos, los radicales, toman el poder, y Robespierre, a la cabeza de este momento de la Revolución Francesa, va a encargarse de dirigir nada más y nada menos que la decapitación del rey y la reina, al ser acusados traidores de la revolución, y la posibilidad de establecer una monarquía constitucional ha llegado a su fin. Definitivamente el pueblo tenía que tomar el poder. Era según lo que estamos observando, según la postura jacobina, según la postura de Robespierre, el incorruptible. Entonces aquí mueren los reyes, les cortan la cabeza. Ese instrumento que tú estás viendo ahí, conocido como la guillotina, va a ser el protagonista de muchas ejecuciones, de cualquier sospechoso acusado de estar en contra de la revolución o amenazar a la revolución. Más de 1.500 muertes en Francia por culpa de este instrumento, ya, y en juicios, como tú ves así, populares o ejecuciones populares se hacía esto. Los traidores a la revolución pagaban con su cabeza el precio de esa traición. Entre comillas, traición, porque a veces no eran ni probadas. Simplemente Robespierre era un radical, ¿ya? Y él tenía un punto de vista, y si a su punto de vista tú eras culpable, culpables eras. Era imposible tratar de convencer a Robespierre de que no era así. Se establece así la república en Francia. Ya no había posibilidad de que Francia se convierta en una monarquía constitucional. Era una república a partir de ahora. Era cosa de todos. Se va a dar un sufragio universal. Todos pueden votar. O sea, esos eran los cambios que te digo políticamente que el pueblo buscaba ya ahorita, y que Robespierre se atrevió a darlos, ¿no? Sí, ya, de una vez, somos una república, nada que cosa de monarquía, no, ya, fue la monarquía. Es el turno, ¿no?, de que sea el gobierno de nosotros, ¿no? Sufragio universal. Entonces, todo acá tiene que ser mediante el culto a la razón, la pobre iglesia no sabía qué hacer, ya no sé. Incluso crean un nuevo calendario revolucionario. El calendario revolucionario, así se llama, ¿no? No sé si acá lo tengo, pero no me acuerdo bien si acá lo puso. Tengo otra diapositiva ahí, pero no sé si lo puse ahí. Pero hay un nuevo calendario, porque aquí en este momento lo que se busca es desvincular completamente a la iglesia, al clero, y ver la manera en la cual se puede someter al clero, ¿no?
Entonces, todo lo que antes se creía, ¿no? El calendario establecido por la iglesia, gregoriano, ¿no? O sea, todas esas cosas se cambiaron y se creó un nuevo calendario, se empezó el año 1, todo, cambiaron todo, ¿no? Que viva la revolución y de la revolución en adelante es otra vida y se cambia todo lo existente o lo preexistente. Y eso es muy interesante, ¿no? Yo te dije 1500 ejecuciones en la capital, 40.000 en toda Francia, ¿no? O sea, mucha gente por culpa de Robespierre murió. Porque él instaura este aparato como nada más y nada menos que el instrumento de la verdad o el instrumento de la justicia. Al gobierno de Robespierre se le conoce, ¿no? Nada más y nada menos que como el gobierno del terror, le dicen. Pero en realidad es el gobierno del terror rojo, los más radicales, ¿no? El terror rojo. Porque de ahí el mismo Robespierre va a morir en ese aparato que él hizo tan popular llamado la guillotina. Robespierre va a morir en ese mismo aparato. Los jacobinos van a tener una contrarreacción, en este caso dirigido nada más y nada menos que por los termidores. ¿Quiénes son los termidores? Bueno, los termidores son un grupo que está de acuerdo nada más y nada menos que con la monarquía constitucional. De alguna forma ellos querían el cambio, pero progresivo, no ese cambio radical al que nos llevó Robespierre y al cual de repente lo único que estaba haciendo era ejecutar gente. No estaba avanzando. Estaba ejecutando gente. Según Robespierre estaba depurando, ¿no? Porque para poder empezar algo nuevo hay que sacar a todos los enemigos de la revolución. Pero esa no es la idea. Entonces, es ahí donde justamente, como te digo yo, entra la figura de los termidores, ¿no? Como te dije yo. Y estos señores, ¿no? Van a agarrar y van a dirigir ahora el Estado. Van a hacer una contrarrevolución. Una contrarrevolución que también, aunque tú no creas, va a empezar a perseguir a los radicales. Y se habla, ¿no?, de una fase conocida como el terror blanco, porque era el color que utilizaban los partidarios, ¿no?, de la rebelión, en este caso, perdón, de la monarquía constitucional, para distinguirse, ¿no?, políticamente. El terror rojo fue el terror que impuso Robespierre, el terror blanco es el terror que imponen ahora estos monarcas constitucionalistas, moderados o una postura intermedia, ¿no?, por decirle así. Y bueno, Robespierre va a terminar muriendo. Y estos señores van a establecer un gobierno conocido como el directorio. ¿Ya? Van a establecer un gobierno conocido como el directorio. En el directorio, como dice su nombre, ya no va a haber una figura que gobierne, sino que van a haber directores, 5 directores. Porque ellos creían fielmente que si dejamos a una sola persona en el cargo, esta persona se va a corrompir y al corrompirse esta persona, lógicamente ya se corrompe el poder y ya está todo mal. Entonces tenemos que tener 5 figuras, 5 personas no se pueden corrompir porque siempre va a haber alguien limpio, ese limpio va a denunciar, ese que denuncia, nosotros sacamos el resto. Se va a establecer un parlamento, un consejo de 500 representantes, o sea, se va a hacer una serie de cambios políticos interesantes, pero siempre persiguiendo a los radicales, ¿no? Entonces, de un terror rojo pasamos a un terror blanco que tampoco avanzaba, sino que también estaba depurando. Entonces, finalmente en Francia, durante todo este periodo que en realidad es el gobierno del terror, tanto la convención como el directorio, porque en el directorio también hubo una especie de terror, solamente que todo el mundo lo asocia directamente a la figura de Robespierre, y acá también hubo, incluso se dio la rebelión de los iguales se dio acá, ¿no? El señor Babiuf fue protagonista de la rebelión de los iguales porque él quiso ponerle fin a este momento conocido como el directorio, ¿no? Acabar con el poder, con el gobierno del terror, ¿no? En este caso el terror blanco. Bueno, finalmente el directorio también fracasaría. Era un sistema demasiado lento, mucha burocracia, como dice, para una decisión tenían que asamblea tras asamblea, tras asamblea, tras... Y eso no da avance. Yo dije, la gente es inmediatista, la gente quiere resultados. Entonces esto no está dando resultados, pues señores. Y es ahí donde va a aparecer la figura de Napoleón Bonaparte. Y es ahí donde aparece la figura de Napoleón. Y con la figura nada más y nada menos que de este señor, ¿no?, de Napoleón Bonaparte, es que se le va a realizar un golpe de Estado al directorio.
¿ya? Y Napoleón va a tomar el poder y se va a establecer una etapa conocida como el consulado de Napoleón Bonaparte. Bueno, en este caso el consulado va a tener Napoleón junto a otros 2 hombres más que lo van a acompañar. Van a ser 3 cónsules, pero de entre todos el primer cónsul, el que más destacaba era Napoleón, donde finalmente él después va a disolver el consulado y se va a nombrar emperador, nada más y nada menos que de Francia, y va a desconocer prácticamente todo lo que ya se había logrado en la revolución. Pero tú dirás, pero ¿cómo Napoleón solito va a hacer? Es que Napoleón se hizo una fama, Napoleón se hizo una fama de eficiente, se hizo una fama de amar a Francia, se hizo una fama que hizo que los más pobres y todos los grandes sectores de Francia lo apoyen. Incluso los mismos burgueses apoyaron a Napoleón. Pero eso es que por más de que Napoleón nos dé la apariencia de que llevó a Francia otra vez a lo mismo, porque en este caso vuelve a establecer una monarquía, recibe el poder o recibe apoyo de los burgueses y recibe apoyo de los más pobres de Francia. Y ahí está lo curioso, ¿no? de todo esto, ¿no? Respecto a la figura de este personaje conocida como Napoleón Bonaparte, porque pareciera que vamos a retroceder, ¿no? Y es cierto, ¿no? Si tú te has dado cuenta, ¿no? O sea, tanto se ha luchado, profesor, para que después vuelva otro pata y diga que yo soy el rey ahora, y no, no puede ser así. Pero en este caso era un personaje que el pueblo amaba. No lo escogieron nunca, pero el pueblo lo amaba, el pueblo se identificaba. La burguesía lo utilizó y dijo, no, este señor calma al pueblo, este señor trabaja con nosotros, así que vamos a darle la posibilidad de que pueda tomar el poder. Y así pasa todo esto de aquí. Bueno, vamos rápido a las preguntas, que el profesor Iván ya está aquí, ya. Vamos rápidamente a las preguntas, chicos. Tengo acá las preguntitas por acá, por acá, por acá. ¿Dónde estaban mis preguntas? Las tengo por acá. Ajá, muy bien. Acá están las preguntas. Vamos, te voy a mostrar las preguntitas rápidamente y vamos a ir respondiendo, ¿ok? ¿Dónde está? Acá. Muy bien. Ahí están las preguntitas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Vamos acá. Primera pregunta dice así, algo rápido, ¿no? Ya son las 4 en punto de la tarde, 4 y 1 minuto. Ya, vamos por aquí. Tenemos a la primera pregunta, dice, el denominado siglo de las luces está vinculado con un conjunto de intelectuales críticos del antiguo régimen feudal y absolutista. Estos intelectuales que renovaron el pensamiento del siglo XVIII desarrollaron un movimiento conocido como, facilísimo, ¿no? Eso ya lo hemos visto, ¿no? Hace rato lo hemos conversado y habíamos visto nosotros que el movimiento que ellos desataron, ¿no? O que de alguna forma permitió el desarrollo de esta eh, rebelión o revolución fue la ilustración, ¿no? La primera es la A. La 1 es la A, facilísimo, ¿no? Muy, muy fácil, ok, ok. Y así puedes andar escribiéndome tus preguntas, tus respuestas en el chat, ¿ya? Tus respuestas en el chat, porque está facilísimo. Vamos a ver esta siguiente imagen. Mira lo que dice acá. Los grabados, ¿no? Así, figuras como estas, ¿no? Dice, fueron muy utilizados por la burguesía para influir en la conciencia de las masas y obtener su apoyo. O sea, ¿te das cuenta? O sea, la burguesía se valió de varios recursos para poder conseguir el apoyo de los más pobres dentro de Francia. En el contexto previo a la Revolución Francesa, ojo, lógicamente para que el pueblo tome conciencia. El pueblo no sabía leer, así que teníamos que hacerle llegar en algo que entienda. ¿Cómo entiende? Con dibujitos. Entonces con dibujitos se le va a entender. ¿Qué demuestra la siguiente imagen? Dice, los abusos de la burguesía contra los campesinos, los beneficios que trae el absolutismo para la burguesía, las desigualdades entre la nobleza y la burguesía, los abusos contra el pueblo a través del antiguo régimen. Y bueno, la respuesta es la letra D. Muy bien, la 2, la respuesta correcta es la letra D. Muy bien, chicos. 3 dice, para el desarrollo de la monumental obra La Enciclopedia, ¿no? Tú sabes que la Enciclopedia fue aquel libro que agrupó por primera vez todos los conocimientos de la humanidad hasta ese entonces. Todos los conocimientos, más de 17 tomos en un libro enorme donde están los conocimientos en todas las materias conocidas hasta ese entonces por el ser humano. Y como tú ves acá, recibió el apoyo de más de 150 intelectuales. ¿Ya? El señor Diderot fue quien lideró todo esto. Pero, ¿quién fue el que jugó un rol fundamental aquí? ¿Turgot, Quesnay, Lafayette o D'Alembert? D'Alembert, la B, D'Alembert. D'Alembert y Diderot son considerados como los 2 personajes que promovieron enormemente esto que estamos conociendo nosotros como la enciclopedia. Esto es producto del siglo de las luces, esto es producto de la ilustración, donde el conocimiento se convertía en algo sumamente importante. A ver, vamos rápidamente para no quitar mucho tiempo.
El rey Borbón Luis XVI convocó en 1789 a los Estados Generales. Muy bien, eso lo hemos visto. Por sugerencia de su ministro Jacques Necker, ¿verdad? Muy bien, Necker. Con el objetivo de que, ¿qué es lo que buscaba Necker y Borbón y el señor Luis XVI en esta reunión? Democratizar la sociedad francesa mediante el voto universal, eso es más falso. Resolver junto a los tres estados el problema de la crisis, muy bien, parece correcto. Apoyar a la burguesía en su lucha contra la nobleza feudal, eso está mal. Aumentar los impuestos al segundo y tercer estado, La respuesta correcta es la letra B. Resolver junto a los tres estados el problema de la crisis financiera. Junto con Necker lo que se resolvió era eso, ¿no? Tratar de ver si es que juntos se podía resolver este problema. Finalmente no se resolvió absolutamente nada. La batalla de Valmy se produjo entre las tropas monárquicas de Prusia y Austria contra el ejército revolucionario francés. Este enfrentamiento se dio debido ¿a qué se debió este enfrentamiento? Austria quería rescatar a María Antonieta. Uy, parece que sí, ¿eh? Necesitaban detener el expansionismo de Napoleón. Si Napoleón ni aparecía. Prusia y Austria buscaban anexar territorios franceses, querían quedarse con territorios de Francia, no porque había respeto para lo que era Francia. Los enemigos de la revolución querían imponer una monarquía constitucional en Francia. No, la respuesta correcta es la letra A. Austria quería rescatar a María Antonieta, a su familia y a su esposo. Bueno, por último que se quede, ¿no? El otro, pero ya, que ella salga. La Revolución Francesa fue uno de los grandes acontecimientos de la historia universal por sus inimaginables consecuencias para el mundo entero. Con ella nace la edad contemporánea. Este proceso de lucha buscó poner fin ¿a qué? Al despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado se dio en los países que después deciden adoptar, países monárquicos que deciden adoptar algunas medidas de la ilustración, pero en Francia no pasaba eso. El capitalismo mercantil no tiene nada que ver aquí. El avance del protestantismo, eso todavía viene después. El antiguo régimen. El antiguo régimen. El antiguo régimen o la monarquía absolutista, acuérdate, son sinónimos. Es uno de los críticos más radicales de la Ilustración, pues planteaba que el poder proviene del pueblo y que es delegado a un miembro de la sociedad. ¿Quién nos dijo esto a nosotros? El gran Montesquieu, ¿ya? Montesquieu, uno de los más influyentes pensadores de la Ilustración. Una de las causas de la Revolución Francesa era la crisis económica por la que estaban pasando. Esta crisis tenía como antecedentes los altos costos de mantención de la corte, la guerra que mantenía contra las 13 colonias, la baja recaudación de impuestos debido a que el primer y segundo estado estaban eximidos del pago, los altos costos de la mantención de la corte o nobleza. La respuesta correcta es, hasta ahora he visto a dos, muy bien, la 2 y la 3. La letra de dedo. Esta es la respuesta correcta. La letra D. 9. Uy, acá tenemos un texto, ¿no? Muy importante. Vamos a ver rápidamente. En primer lugar, me doy cuenta de que algo es reconocido por el bueno y por el malo, que es necesario razonar en todo, porque el hombre no es solamente un animal, sino un animal racional, que en consecuencia siempre hay medios de descubrir la verdad, que quien renuncia a buscarla renuncia a su calidad humana y debe ser tratado por el resto de su especie como una bestia feroz y que una vez descubierta la verdad, cualquiera que renuncie a aceptarla o es un insensato o es moralmente malvado. Eso lo establece Diderot en su obra Derecho Natural dentro de lo que es la enciclopedia. Según este pensador ilustrado y de acuerdo con el texto que define al ser humano, ¿qué define al ser humano? Dice la pregunta. Es quien a su vez descubierta la verdad renuncia a aceptarla, es un animal que puede ser bueno, insensato o malvado, la capacidad para someter a otras especies o el uso de la razón y su aplicación en la búsqueda de la verdad. Ay, 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 ay. Entonces, el señor Diderot nos ha sacado todo un planteamiento, ¿no? Que nos habla justamente sobre el ser humano. Hay que hacer un pequeño análisis, nos ponemos a pensar ahí un ratito y qué podemos definir justamente sobre esto. Porque siempre, siempre, siempre nos habla del humano, ¿no? Nos habla de la importancia de repente de la razón, ¿no? Como el hombre, como animal racional que somos. Y bueno, y también nos menciona a la verdad, ¿no? Y mira,
también nos plantea esto, que si renunciamos a buscar la verdad, renunciamos a la calidad humana. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces hay que tener en cuenta estos aspectos. ¿Es quien una vez descubierta la verdad renuncia a aceptarla? No. ¿Es un animal que puede ser bueno, insensato o malvado? No, interesante, ¿no? Pero no somos animales, somos un animal racional. Ojo, la capacidad para someter a otras especies no habla en ningún momento de eso. Así que la respuesta correcta es la letra D de dedo. Muy bien, vamos por las últimas. 1799, Napoleón Bonaparte llegó al poder mediante un golpe de Estado y declaró la guerra al resto de Europa en nombre de la revolución, pues quería que el resto del mundo siguiera el ejemplo de Francia. Sin embargo, su forma de gobernar contradijo los principios de la revolución, ya que, claro, pues Napoleón cambió completamente todo. Buscó por todos los medios la consolidación de la libertad, la igualdad, fraternidad, si fuera por medio de la fuerza. No. Napoleón fue el principal protagonista denominado régimen del terror al utilizar la guerra como forma de conquista. No. Se proclamó emperador olvidando los principios de la democracia. Ajá, puede ser. Estuvo de acuerdo con las medidas drásticas adoptadas por Maximiliano Robespierre, que encima ni siquiera se llevaban. La respuesta correcta es la letra C. A mediados del siglo XVIII, Francia estaba habitada por 25 millones de personas aproximadamente. De esa cifra, 400.000 pertenecían a la nobleza y el clero, y el resto era parte del tercer estado llano. Según lo anterior, al tercer estado pertenecían, entre otros, a quienes formaban parte del tercer estado: el rey y su familia, exclusivamente la burguesía y el clero, es decir, la jerarquía eclesiástica, la burguesía, los artesanos, los campesinos y jornaleros, o la alta burguesía y la nobleza. La respuesta correcta es la letra C. Y nos vamos a la número 12. Ya con esto terminamos acá. El resto queda como tarea. Está súper fácil, chicos. Ya dice, las luchas populares se iniciaron con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Esta jornada se explicó en buena medida por el hecho de que el pan alcanza un alto precio ese día. De ese momento, los medios e iras mutuos determinaron una buena parte de las acciones de la revolución. Los pobres temían y se resentían contra los nobles y ricos. La aristocracia y gran parte de la burguesía, a su vez, le temían al pueblo, porque consideraban que si en él iba a residir el poder, el gobierno y la nación caerían en caos y desorden. Lo anterior corresponde a acontecimientos que dieron origen a la independencia de las 13 colonias inglesas norteamericanas. No. Generaron un nuevo grito de independencia de la Nueva Granada. Tampoco. ¿Sirvieron para protestar por las condiciones generadas por la Revolución Industrial en Europa? No. ¿Originaron el hecho conocido como la Revolución Francesa? Sí. La respuesta correcta es la letra D. Entonces, chicos, yo los dejo acá nomás porque justamente ya llegó el profesor Iván Sánchez y tenemos justamente que pasar al otro curso. Entonces, vamos respondiendo las preguntitas que quedan como actividad y nos encontramos la próxima semana con mi persona. Muy bien, profe Iván, voy a dejar de compartir para que usted pueda tomar la posta en este momento. A ver, déjeme ver acá por un ratito. Ahí está, ¿cómo está esto? Muy bien.